Sean bienvenidos a esta edición número 32 de la Conferencia Internacional de Control de Drogas. Para Colombia, para mi gobierno, para nuestra policía, es un orgullo y una alegría ser sus anfitriones en esta reunión trascendental para la toma de decisiones y el incremento en la efectividad en esta lucha por el control de las drogas ilícitas. Y nos complace recibirlos en nuestro suelo, en la siempre idílica Cartagena de Indias, porque Colombia, como ustedes saben, es un país que ha enfrentado con valor, con determinación, con eficacia el problema mundial de las drogas. Tenemos varias experiencias para compartir y también importantes reflexiones para hacer. Hace más de un cuarto de siglo, Luis Carlos Galán, un joven y carismático dirigente político que fue asesinado por las mafias del narcotráfico, dijo lo siguiente: el poder oscuro y criminal del narcotráfico es el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. Es cierto, para Colombia el narcotráfico ha sido como una plaga que minó los cimientos sociales, infiltró estamentos de la política, del sector privado, y ha servido de combustible al conflicto armado interno que ahora estamos empeñados en terminar. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo fue que nació el narcotráfico en Colombia? Les voy a contar una anécdota. Un colombiano muy ilustre, fundador de nuestra mejor universidad, fue su rector, la Universidad de los Andes, que se intercambiaba cartas con Einstein, se llama Mario Lacerna. Tenía una tierra al norte de Cartagena, donde estamos nosotros, en un puerto muy lindo, cerca del puerto de Santa Marta. Tenía una tierra entre el puerto y la Sierra Nevada, donde habitan todavía hoy unas comunidades indígenas que llevan 400 años mascando coca, y esa sierra es un verdadero paraíso ecológico. Cuenta el señor Lacerna que estaba en la ciudad, en el puerto, y llegó un buque sueco a finales de los años 60 y tenía unos marineros americanos que habían peleado en Vietnam. Allá habían adquirido el hábito de fumar marihuana y que llegaron y habían oído de una marihuana extraordinaria que se producía alrededor de Santa Marta, que le decían Santa Marta Gold, y pidieron a unos muchachos que si sabían cómo conseguir esa marihuana, y los muchachos llegaron con lo que llamamos una paca, un bulto de marihuana, y les preguntaron ¿cuánto le debo? Y dijeron 10. Entonces le dieron $10. Resulta que ellos dijeron no, 10 pesos, que era 10 veces menos el valor. Y estos quedaron muy sorprendidos del precio tan bajo y mandaron comprar toda la producción que pudieran conseguir. Y dice el señor Lacerna, ese fue el primer embarque real de marihuana, de droga, que salió de Colombia con un propósito comercial. Y a partir de ese momento evolucionó el narcotráfico en este país hasta convertirse en una amenaza a la estabilidad nacional. Y por lo mismo, un problema
de seguridad nacional. Y lo enfrentamos como tal, con un grado de éxito importante. Hoy por hoy, este flagelo ya no es una amenaza estructural a nuestra seguridad nacional, no es una amenaza a la institucionalidad o a nuestra democracia, sino que se ha circunscrito a ser un problema de criminalidad y también de salud pública. Gracias al trabajo profesional y abnegado de nuestros policías, de nuestros soldados, los grandes carteles de la droga fueron desmantelados y ya no amenazan la supervivencia del Estado colombiano como lo hicieron en el pasado. Los cultivos de coca, a su vez, se han reducido sustancialmente. El esfuerzo de los distintos gobiernos de la fuerza pública colombiana ha sido enorme y ha continuado sin tregua hasta el día de hoy. Este año se cumplen precisamente 20 años desde que se desvertebró el cartel de Cali, y aquí tenemos uno de los grandes responsables de ese éxito, el general Serrano. Antes de este cartel habíamos logrado acabar con ese invencible cartel de Medellín y terminamos con la nefasta leyenda de Pablo Escobar. Y luego pusimos fin, capo por capo, al llamado cartel del norte del Valle. Ahí yo tuve la oportunidad de participar con el general Naranjo, recién nombrado director de la Policía Nacional, el antecesor del general Palomino. Yo me acuerdo cuando pusimos una lista de los más buscados, 14 eran los capos del cartel del norte del Valle que íbamos a perseguir. Y fueron cayendo uno tras otro. Fuimos tachando uno tras otro hasta lograr los 14. ¿De acuerdo? Don Mario, don Diego, los mellizos, todos esos capos están hoy en una tumba o están en una cárcel. Las grandes mafias organizadas del narcotráfico, hay que decirlo con orgullo, fueron derrotadas en Colombia. Lo que nos ha dado una experiencia invaluable que nuestros policías hoy comparten con gusto con sus colegas en todo el continente y en el mundo entero. Desde 1993 hasta hoy, cuesta creerlo, se produjeron en nuestro país 995.000 capturas por narcotráfico. ¿Oyeron bien? Casi 1.000.000 de capturas. Es algo como la población total de esta hermosa Cartagena. Eso dimensiona el enorme esfuerzo que nuestra policía ha hecho, pero también el tamaño de la crisis social que ha significado en Colombia la influencia del narcotráfico. Y seguimos golpeando a los narcotraficantes donde más les duele, en sus finanzas, incautando la droga ya procesada, que tendría altísimo valor en las calles de cualquier ciudad. No más en lo corrido de mi gobierno. Desde agosto del año 2010, la Fuerza Pública Colombiana ha incautado 820 toneladas de cocaína, 820 toneladas. ¿Eso qué significa? Eso significa que a precios del mercado en los Estados Unidos, los narcotraficantes dejaron de percibir ganancias por algo más de 60 millones de pesos, o traducido en dólares, algo como 25 billones, o sea, 25.000 millones de dólares. Eso, para que se hagan una idea, equivale a la suma de los presupuestos de educación y de defensa aquí en Colombia para este año. Ese es
el valor del negocio del narcotráfico. Lo cierto es que el fin de los carteles generó un proceso de transformación del crimen interno y externo. Y ustedes lo han vivido también en muchos de sus países. Interno porque en Colombia, al descabezar las grandes mafias, los grandes carteles, esos carteles se fueron subdividiendo, se fueron atomizando y el negocio se atomizó. Y ahora, ¿qué es lo que enfrentamos? Organizaciones criminales, pero más pequeñas, más locales, pero con los mismos procedimientos. El crimen organizado, las mafias tienen un comportamiento muy particular y los que estaban debajo de esas cabezas aprendieron y lo aplican. Y también externo, porque infortunadamente, por el fenómeno conocido como el efecto globo, el balloon effect, nuestros logros derivaron en que el negocio se trasladara a otros países de la región que ahora sufren circunstancias similares a las que teníamos nosotros hace unas décadas. El narcotráfico, hay que reconocerlo, pese a los avances, sigue siendo hoy el principal financiador de la violencia y del terrorismo, al tiempo que la drogadicción, que en Colombia no era un problema, hoy sí se consolida como un problema mundial de salud pública. Y hay que decirlo también, rindiendo un homenaje a nuestros mártires. El éxito relativo de nuestro país, de Colombia, ha tenido un precio muy alto, que pagamos con la vida y la sangre de nuestros mejores jueces, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores policías, nuestros mejores soldados, nuestros mejores dirigentes políticos. En el año 1961, cuando se suscribió la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, el mundo inició una guerra que hoy, 54 años después, tenemos que reconocer que no hemos ganado. Llevamos 54 años en guerra y no la hemos ganado. Y la pregunta es, ¿eso es lo mejor que podemos hacer? ¿Acaso el actual es el único enfoque con el que se puede hacer frente a este fenómeno? Hemos gastado billones de dólares en una guerra con resultados importantes, sin duda, pero insuficientes. Billones que podrían haberse invertido en otros frentes sociales, de vivienda, hospitales, en generación de empleo. Yo he participado en esa lucha contra las drogas buena parte de mi vida. Como periodista, mi familia ha sido víctima de esos capos del narcotráfico. Hemos participado en diferentes frentes. Cuando estaba ministro de Hacienda, tratando de buscar, creamos una unidad de inteligencia financiera para perseguir a los capos. Y como dijo nuestro querido embajador de los Estados Unidos, no hay país en el mundo que haya pagado una cuota más alta en la lucha contra el narcotráfico, es decir, una cuota más alta en esta guerra. Y es cierto lo que él decía, año tras año, podemos decir que bajo cualquier medida hemos sido exitosos porque capturamos cada vez más gente, desmantelamos cada vez más organizaciones, nuestras cárceles cada vez tienen más narcotraficantes o mulas en sus celdas, cada vez incautamos más droga, más toneladas de cocaína,
bajo cualquier medida podemos decir que fuimos exitosos, pero precisamente por eso yo digo, después de tanto esfuerzo, a veces me siento como en una bicicleta estática, que uno pedalea, pedalea, pedalea y hace un gran esfuerzo, mira para la derecha, mira para la izquierda y está en el mismo sitio. Por eso he venido afirmando que necesitamos, y cuando digo necesitamos hablo del mundo entero, un nuevo enfoque para enfrentar el problema de las drogas. Ese enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, no en prejuicios, liderada por expertos y sobre todo despojada de esas prevenciones políticas e ideológicas. Por supuesto que el problema mundial de las drogas implica el combate directo, contundente, determinante de las organizaciones criminales que se lucran de la ilegalidad, algo que en Colombia hemos aprendido a hacer muy bien. Pero la guerra no es un componente aislado. ¿Qué pasa con los campesinos que cultivan hoja de coca y que más que políticas represivas requieren políticas sociales? Y lo he dicho en varios foros, en varias instancias. ¿Cómo llega uno? ¿Cómo llega el presidente de la República o cualquier alto funcionario del gobierno donde un campesino colombiano que siembra marihuana, hoja de coca? Y yo le digo, lo voy a meter a la cárcel porque usted está sembrando marihuana. Mientras que en muchos países del mundo, en varios estados de los Estados Unidos, esa marihuana es legal, cada vez más tolerada. Una política integral contra las drogas implica también la promoción de una cultura de la legalidad que nos permita además superar esa actitud del todo vale, del culto a la mafia y a la violencia que infortunadamente el narcotráfico ha estimulado en muchos países, en muchas sociedades. Implica trabajar en la prevención del consumo y en la atención en salud a los consumidores. E implica atacar el vínculo entre las drogas y el circuito financiero, previniendo la entrada de dinero ilícito a la economía. Es evidente entonces que cuando hablamos de la guerra contra las drogas, estamos dejando de lado muchos elementos para construir una política más integral, más eficaz en contra de este flagelo. Parte de la discusión que los expertos y los científicos deben dar es si la descriminalización o la regulación del consumo de drogas tendría realmente, porque hay unas discusiones, efectos positivos, negativos o neutros. Lo que necesitamos, más que una guerra, es la suma de unas medidas inteligentes, bien diseñadas, bien ejecutadas, bien centradas en la gente, que produzcan mejores resultados que los que hemos alcanzado hasta ahora. Eso sí, y he dejado claro, y es importante reiterarlo ante ustedes, los representantes de todos los rincones del planeta, que Colombia no va a actuar unilateralmente. El problema de las drogas es global y la aplicación de un nuevo enfoque para enfrentarlo debe ser fruto de un consenso igualmente global. En mayo del año 2013, la OEA nos entregó el informe sobre el problema de las drogas de las Américas, un documento promovido por Colombia y fruto de un mandato de los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del hemisferio durante una cumbre que se realizó aquí en Cartagena, la Cumbre de las Américas en el año 2012. En septiembre del año pasado, una asamblea extraordinaria sobre drogas de la OEA en Guatemala, la región avanzó en 4 y tomó 4 decisiones. Primero,
Se reconoció la autonomía y la necesidad de que los países de las distintas regiones puedan cambiar sus políticas públicas para el uso de drogas. Segundo, se reconoció que el consumo de drogas es un problema de salud pública y que se deben fortalecer los tratamientos de salud para los consumidores. Tercero, que hay que buscar alternativas a la cárcel para los delitos menores por el uso de las drogas. Y cuarto, que hay que seguir combatiendo a las cabecillas, a los capos, a la delincuencia transnacional en el negocio del narcotráfico con toda la contundencia. Por su parte, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, dio hace pocos días un discurso, un excelente discurso en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud. En ese discurso, Annan recordó que el principal objetivo de la Convención de las Naciones Unidas, a esa convención a la que me referí antes, no era lanzar una guerra contra las drogas, sino el principal objetivo era la salud y el bienestar de la humanidad. Y partiendo de esto, hizo 3 sugerencias que resumen lo que muchos foros y expertos, incluidos los reunidos en la Asamblea de Guatemala que he mencionado, han venido diciendo: descriminalizar el uso de drogas, tratar la salud de los consumidores y aprender a convivir con las drogas de tal forma que hagan el menor daño posible, así como ocurre hoy con el tabaco o con el alcohol. Porque un mundo libre de drogas, simplemente, y digámonos la verdad, no es un objetivo, una ambición realista. Es bueno constatar que hoy los espacios de discusión se han abierto a nivel nacional y a nivel internacional. Y este que nos convoca hoy es precisamente uno de ellos. Estamos sin duda ante una discusión importantísima, abierta, con muchos puntos de vista, que el mundo tiene que dar. De nuestra parte, en Colombia, promovemos aquí y en todas partes una solución integral que ataque todos los eslabones de la cadena del narcotráfico de forma diferenciada. Frente a los consumidores, prevención y programas de salud. Frente a los cultivos, erradicación, ojalá voluntaria, y sustitución de cultivos. Como ustedes deben saber, recientemente decidimos suspender la aspersión aérea de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, atendiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo una sentencia de nuestra Corte Constitucional. Éramos el único país que asperjaba el glifosato para combatir los cultivos de droga. Esto no significa en absoluto que estemos bajando la guardia frente a la siembra de estos cultivos, sino un cambio de énfasis. Y lo que queremos ahora es incrementar aún más la erradicación manual y sobre todo poner en marcha una verdadera estrategia efectiva de sustitución de cultivos que tenemos que reconocerlo, los colombianos nunca la hemos tenido realmente. Y que no solo ofrezca una alternativa productiva a los campesinos, los que dejen de sembrar coca, sino que garantice mejores condiciones de vida a esas comunidades con una presencia estatal más pertinente. La presencia estatal es fundamental. Y hay que unir a esto el continuo esfuerzo de interdicción para combatir las organizaciones criminales, no los campesinos, que se lucran del narcotráfico, tal como lo ha hecho y lo seguirá haciendo nuestra fuerza pública. Y queremos profundizar la cooperación internacional en áreas tan estratégicas para este negocio ilegal y este flagelo como el lavado de activos o el comercio de precursores químicos, donde infortunadamente no se ha hecho lo suficiente. ¿Cuántas veces me he reunido yo con banqueros internacionales rogándoles que por favor colaboren más en la lucha contra
el lavado de activos, para descubrir las platas de los narcotraficantes que usan el mercado financiero internacional para esconderse, o cuántas veces no hemos estado reunidos con los productores de esos precursores químicos para ver si nos ayudan a controlar mejor el comercio. Y hay que decirlo que muchas veces no hemos sido exitosos. En fin, debemos entender, como lo he dicho alguna vez, que combatir la oferta de drogas ilícitas no es un tema de mano blanda o de mano dura, sino de mano inteligente. ¿Qué sacamos con encarcelar campesinos o consumidores? Debemos seguir atacando más bien los eslabones más fuertes de la cadena, y así, por lo menos los colombianos, lo seguiremos haciendo. Y reitero, hasta tanto no haya un consenso global en torno a un nuevo enfoque de la lucha contra las drogas, nosotros mantenemos la ofensiva. Y en Colombia, finalmente, la construcción de una solución conjunta e integral del problema de las drogas ilícitas está relacionada con el fin de nuestro conflicto armado, de nuestra guerra que llevamos más de 50 años. Hace un año alcanzamos con las FARC un acuerdo sobre el tercer punto de la agenda de negociaciones, que se refiere precisamente a este tema. Nosotros con las FARC establecimos 5 puntos en una agenda concreta, y yo personalmente insistí, uno de esos puntos tiene que ser el narcotráfico, ese combustible que ha alimentado permanentemente la violencia en Colombia, en la región y en el mundo. Y se incluyó y se logró con las FARC unos acuerdos, y tenemos que reconocer que es un paso histórico. La construcción de esa solución conjunta incluye aspectos como el desminado, donde ya hay en marcha un plan piloto, y algo fundamental, el compromiso de las FARC de poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno. Si se firma la paz, lograremos que la contraparte, el adversario, que se lucra del narcotráfico, que se lucra de las drogas ilícitas, que defiende el negocio, sea ahora parte de la construcción de esa solución. Y seríamos sin duda un modelo ante el mundo. Imagínense ustedes, Colombia sigue siendo, a pesar de todo este esfuerzo, a pesar de todo este sacrificio, a pesar de todos estos éxitos, el principal proveedor de cocaína a los mercados mundiales. Sigue siendo, seguimos siendo. Dentro de todo ese proceso, las FARC siempre han estado presentes. Ellos sostienen que ellos no son narcotraficantes, pero que se lucran, que financian su organización militar con el narcotráfico, eso lo reconocen. Dicen, ese es parte de la guerra. Se ha llegado a decir que las FARC son el primer cartel del mundo. ¿Y qué es lo que hacen en la práctica? ¿Qué sucede? Que cuando nuestros soldados, nuestros policías van a erradicar, allá están los francotiradores de las FARC disparándoles como si fueran unos patos. O ponen unas minas para que vuelen en átomos los erradicadores. He visto no sé cuántos casos, y a veces unas minas que hacen unos huecos de 5 o 6 metros de profundidad. Imagínense ustedes, si en cierta forma se logra que esta organización que tiene esa dependencia del narcotráfico, en cierta forma cambia de bando y ayuda
se compromete como se han comprometido, si logramos finiquitar todos los puntos, a colaborar para sustituir los cultivos que ellos defienden y perseguir los corredores, los laboratorios y el negocio del narcotráfico en Colombia. Eso sería realmente un paso histórico. El debate entonces, apreciados amigos, está instalado a nivel internacional y queremos seguirlo fomentando, seguirlo estimulando, sin casarnos, porque yo soy el primero en confesar, no tengo la respuesta perfecta, pero sí sé que tenemos que ser más eficaces. Nadie quiere más muertes, nadie quiere más violencia, nadie quiere más consumo o más criminales lucrándose, pero necesitamos, como mundo, ponernos de acuerdo en cómo vamos a lograrlo. Colombia promovió la realización de una asamblea especial de las Naciones Unidas dedicada al problema de las drogas en el año entrante, el año 2016, y ese será un buen escenario para esa discusión. Una discusión que puede avanzar mucho en esta conferencia internacional de control de drogas aquí en Cartagena. Tenemos que llegar allá a esa Asamblea de Naciones Unidas con argumentos, con mente abierta, y no como avestruces que ocultan su cabeza en la arena, creyendo que así conjuran el peligro, o aferrados a estrategias que no han logrado sus objetivos. Enfrentamos mi país, nuestro país, Colombia y el mundo, un reto monumental. Lo hemos asumido con compromiso, con valor, pero ha llegado la hora de que entre todos tratemos de diseñar un enfoque más efectivo, logremos mejores resultados, unos resultados sobre todo que nos den unos resultados más humanos. Por eso, cómo les agradezco que hayan venido a nuestro país, que estén discutiendo este tema tan importante para nosotros los colombianos. Les deseo muchos éxitos en sus deliberaciones y una feliz estadía en esta bella ciudad de Cartagena. Muchas gracias.